Seguimos en las mañanas de innovación del sexto encuentro de ciudades inteligentes. Estamos en la Intendencia de Montevideo, les decía, mañanas de innovación, sexto encuentro de ciudades inteligentes. Pasó el primer panel, avanzamos hacia el segundo, que tiene como título Soluciones para la pandemia desde el enfoque académico. Y es un panel que integra a 3 personas vinculadas a la Universidad de la República. Como adelanto, una a la Facultad de Ingeniería, otra a la de Ciencias Económicas y Administración y otra a la de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Voy a presentar justamente a quienes forman parte de un panel que en este caso es presencial. Estamos reunidos y reunidas, en este caso, en el caso de este panel, en esta sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo. Vamos a ver y a escuchar en instantes nada más a Javier Valiocian. Lo dije bien, de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Javier. Gracias. Complemento la presentación contándoles que disertará sobre el modelo de propagación COVID-19 por simulación utilizando movilidad del transporte público y justamente mañana en la tarde estaremos contando en otro panel acerca de movilidad y pandemia al que se unirán las ciudades de Rosario y Curitiba. Así que de alguna manera lo que viene ahora por el lado de Javier puede ser un adelanto de lo que vendrá mañana. En segundo término estará exponiendo Magdalena Camacho, que es justamente de la Facultad de Arquitectura. Magdalena, bienvenida. Muchas gracias. De Magdalena les puedo contar algo más a modo de adelanto también porque presentará la herramienta predictiva de ventilación higiénica en invierno desarrollada por la facultad en la que se desempeña. Y me está quedando Gabriel Budiño, que es de la Facultad de Ciencias Económicas y que va a disertar sobre la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Vamos a empezar por el primer mencionado, Javier Valiocian, que es de la Facultad de Ingeniería y hablará sobre el modelo de propagación COVID-19 por simulación utilizando movilidad del transporte público. Javier, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, me presento. Yo, como ya me presentaste, pero trabajo en el Instituto de Computación. No soy ni epidemiólogo ni nada por el estilo, pero lo que pasó, como en un montón de otros ámbitos, cuando esto empezó, todos empezamos a preguntar cómo ayudar y dio la casualidad que nosotros somos gente que trabaja en redes de computadoras, en redes inalámbricas y cosas por el estilo, nada que ver. Pero trabajamos con un tipo de redes que lo que hacen es pasarse información cuando pueden de un lado para otro. Y eso se parecía mucho a una epidemia. Así que empezamos a proponer ayudar con esto y resultó que se formó un grupo interdisciplinario muy grande que se llama el GIAD, en el que hay gente de Facultad de Ciencias, de Medicina, de un montón de gente. Y la verdad es que en ese contexto empezamos a poder hacer cosas que tenían algún significado. En particular generamos, basándonos en el trabajo que teníamos, ahí no sé si están viendo una presentación. Ahí está. Ahí está. Es trabajo que hacemos en un equipo, no soy yo solo, estoy presentando esto, pero nos dedicamos a modelar lo siguiente. Todos los modelos que han escuchado hablar por ahí en las noticias, etcétera, de repente escucharon hablar de SEIR y cosas así, que asumen que esta epidemia va a ser una cosa tan masiva como fue en España, como fue en Italia, que se comporta de una forma más o menos pareja en todos lados. O sea, que se puede modelar como una ecuación matemática y que no importa si en algún momento hay 20 infectados en un lugar, porque igual va a haber otros 20 en otro y todo más o menos va a ser una cosa constante. La realidad fue que en Uruguay eso, por suerte, no pasó, o por ahora, ¿no? Entonces se necesitan otras formas de ver cómo predecir lo que va a suceder. Entonces estamos viendo que en Uruguay pasa que tenemos pocos infectados proporcionalmente. La mayor parte de la población es susceptible, dice ahí, pero se refiere a que posiblemente nos podemos llegar a infectar. Y hay momentos donde salen las noticias, ¿no? Hay un foco en 33, hay un foco en Libertad, etcétera, ¿no? Y ese foco son 20 personas, ¿no? Y bueno, y allá van y se cuarentenan a 100. Pero si se lo ponen a pensar, son números muy chicos.
Entonces, eso, desde un punto de vista estadístico, es complejo de manejar porque son situaciones que aparecen y que es muy difícil de predecir que van a aparecer. Entonces, nos pusimos a ver cómo modelar estas pequeñas cosas y las modelamos como simulaciones de agentes, digamos. ¿Qué son los agentes? Los agentes son pequeños programas que se ejecutan siguiendo una serie de reglas y que se ejecutan un montón a la vez. Cada uno de esos programitas lo que en nuestro caso hace es hacer que es una persona, digamos, ¿no? Y que se mueve de un lado para otro en función de alguna información que tenemos y se mueve ficticiamente, digamos, en nuestro programa y se infecta o no se infecta también siguiendo alguna serie de reglas que se sabe que suceden. En ese caso, lo que hacemos es modelar por un lado la enfermedad y por otro lado el cómo se mueve el agente. Entonces, claro, todo el mundo rápidamente salió a decir, bueno, están los teléfonos, ¿no? Todo el mundo sabe en realidad dónde está cada uno. Fue lo primero que se nos ocurrió en realidad. Pero en realidad eso es información muy, muy delicada que se mete con la privacidad de la gente, etc. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de qué hacemos con eso. Pero también vamos a modelar la enfermedad. ¿Cómo se modela la enfermedad? ¿Cómo se hace un programa que se comporte como si se infectara o no se infectara? Eso ahí tenemos dos situaciones. Una es cómo se pasa de un estado de estar infectado pero sin síntomas a un estado de estar infectado pero con síntomas, o en qué momento uno empieza a ser infectivo o en qué momento se cura, ¿no? Y la otra es cuándo aparecen los nuevos expuestos. Tenemos un poco de información, aparecen cruzando la frontera, aparecen en el aeropuerto, cosas así, ¿no? Pero con alguna tasa de llegada, digamos. Eso es lo que dice ahí de la generación de nuevos expuestos, ¿no? Ahí, la forma en la que modelamos esta enfermedad, a ver si se puede, bueno, más o menos, es ese dibujito ahí, lo que dice es, bueno, somos todos susceptibles, es esa S que está ahí, y algunos en cierto momento nos infectamos, y de esos que estamos infectados, que son los latentes, esa L que está ahí, algunos somos sintomáticos y algunos somos asintomáticos. Algunos se nos nota que estamos infectados, otros no. Eso genera comportamientos distintos porque la persona que tiene síntomas, aunque primero diga, no, esto es una gripe o no sé qué, pero en el fondo sabe que quizás tenga COVID y cambia su comportamiento. Incluso puede llegar a encuarentenarse, digamos, voluntariamente o no. Entonces, por eso ese programita nuestro que simula que es una persona se comporta distinto en función de si le tocó ser asintomático o le tocó ser asintomático. Después, ahí también hay no se ve muy bien, pero lo que pasa es, uno de los elementos claves del comportamiento de la pandemia en Uruguay fue que los números son tan chicos que se está pudiendo llamar por teléfono a todo el mundo y a todos sus contactos. Y entonces hay unos pequeños programitas dentro de nuestra gran simulación que simulan que son personas llamando gente, digamos. Entonces ahí también está el cambio de comportamiento de la gente cuando la llama a un contact tracer y le dice, usted tiene tos, usted tiene no sé qué, y le dice, mejor en cuarentenese, ¿no? Eso cambia el comportamiento de nuestro programita. Todo en base a los datos que tenemos de la realidad. Después, el cómo, lo otro que tenemos que modelar de nuestros programitas es cómo se mueve la gente. La gente viaja dentro de Uruguay, viaja dentro de Montevideo, y si había un infectado en Rivera, de repente es una persona que trabaja en el penal de libertad, es una cosa que sucede y que sucedió, de hecho, y está infectado y
cruza el país y mueve esa infección de una forma que era un poco impredecible, no impredecible, pero inesperada, digamos, ¿no? Entonces, queremos saber cómo se mueven esas personas, no cada persona, sino más o menos qué cantidad de gente hay moviéndose de un lado para otro. Entonces, para hacer eso, en general, claro, lo que decía hoy, primero pensamos en las trazas de telefonía. Eso es un problema ético, es un problema legal, tiene un montón de situaciones con las que estamos trabajando con las compañías telefónicas, pero que no está bien que nosotros persigamos a la gente, digamos. Pero sí que de repente nos dijeran, miren, hay 100 personas que se mueven de acá para allá a tal hora, ¿no? Cosas así. Mientras tenemos esa información, lo que sí hay mucha información es del censo uruguayo, un poco viejo, que nos dice dónde vive la gente, dónde trabaja, dónde estudia. El problema, y ahí tenemos información a nivel de localidad, o sea, de cada pueblito que hay en Uruguay. El problema es que en Montevideo, a ver, voy a pasar por arriba esto para no aburrir mucho. En Montevideo es una gran localidad. Y la información del censo dice en qué barrio vive la gente, en el centro comunal, pero no dice en qué parte trabaja, por ejemplo. Bueno, entonces, para eso la Intendencia nos ofreció información de las tarjetas STM. De nuevo, no la información de cada persona, pero sí las tendencias. Y en base a eso, nosotros movemos a estos programitas por la ciudad, siguiendo los patrones que marcan los movimientos de las tarjetas STM en la ciudad. Ahí no sabemos quién es quién, ni nada por el estilo, pero sí sabemos, por ejemplo, por proporciones de estudiantes, jubilados, que además que es información muy relevante, porque nos dice si son personas mayores, si son que cambia la cosa, ¿no? Si son jóvenes, etc. Si tienen más riesgo o no. Si tienen más riesgos o no. Entonces, combinamos toda esa información y lo que hacemos es ejecutar miles de veces estos programitas que hacen aleatoriamente, siguen las tendencias de movimiento que nosotros sacamos de esa información del censo, de esa información de las tarjetas STM, etc. Y con esa información podemos hacer cosas, a ver si muestro acá, por ejemplo, ahí estamos simulando un brote, está difícil manejar esto, estamos simulando un brote en San José. Estamos diciendo cuál es la probabilidad de que llegue que haya un contagio en cada uno de esos lugares, por ejemplo. O, por ejemplo, cuánto va a demorar en llegar. Ahí no se ve muy bien, no sé si le puedes acomodar esto. Eso es una lista de localidades. Eso es una lista de localidades y es la cantidad de días que demora más o menos en aparecer un contagio en otra localidad, ¿no? Y esas barras ahí tienen promedios y medianas y el mínimo y el máximo. Y como ven son cosas muy, muy generales, pero sí que dan una idea cualitativa de qué es lo que puede suceder. Y también nos permite, por ejemplo, decir, a ver si pueden acomodar eso, nos permite decir qué pasa si tenemos esta cantidad de contact tracers, personas llamando a gente, y cómo se va a comportar la enfermedad cuando hay una determinada cantidad de gente llamando gente, ¿no? Entonces, eso es muy importante para decir, bueno, en estos umbrales, con esta cantidad de infectados, necesitamos tantas personas llamando a gente. Si es por... No sé, ahí había un video, no sé si lo pueden mostrar, el de Montevideo. Y lo que vemos son cosas como... Ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno, en todo caso, ahí. ¿Por qué hay una mancha ahí que se mueve? Justamente porque lo que tenemos son impresiones cualitativas. Ahí están 5.000 simulaciones mostrándose a la vez y lo que muestra el color es la probabilidad de que aparezca un infectado más o menos en esa zona. Ajá. Y están
todas las posibilidades mostradas a la vez en esa figura. Y ahí se está moviendo la gente según se mueve en ómnibus, por ejemplo, que hay otras formas de movilidad también, pero bueno, es la información que tenemos por ahora. Para redondear, este trabajo se está mostrando a la gente, hay gente considerándolo. Yo en particular soy parte del GACH, el grupo asesor. Estoy como allá, como en la tercera línea de eso. El grupo asesor científico honorario. Exactamente. Que trabaja en conjunto con Presidencia de la República. Exactamente. Entonces, esto, además de ser un aporte desde la Universidad de la República, también está alimentando, por ejemplo, el conocimiento y la toma de decisiones, o alimentará con un poco de suerte, digamos, la toma de decisiones a ese nivel. No sé, por ahí va más o menos la cosa. Muchas gracias, Javier. Te han seguido con mucha atención, no solo las personas que están siguiendo nuestra emisión, sino también Gabriel y Magdalena, que ya tendrán su momento a continuación. Quizá quieran aportar algo, tengan alguna consulta, duda. De lo contrario, seguimos. Muy interesante. No, Gabriel. Yo quería reflexionar sobre a veces esa falsa dicotomía entre la investigación abstracta y la investigación aplicada, ¿no? Es decir, como un equipo de trabajo que venía trabajando en modelizaciones genéricas y aprendiendo de comportamientos sin necesariamente aplicarlos a algún caso en particular, de golpe se nos convierte en un frente de batalla para afrontar un problema muy, muy concreto, y cómo cosas que a veces también parecen como muy lejanas de la realidad, como el manejo de datos abiertos y compartir información del sistema de transporte metropolitano, terminan siendo un insumo valioso para la toma de decisiones, ¿no? Sí, la verdad que yo quedé orgulloso e impresionado de cómo funcionó la gente adaptando su background, su conocimiento para una cosa concreta que era urgente, que era necesaria. Y que no necesariamente era de su expertise, como vos decías, no soy epidemiólogo. No tenía nada que ver. No trabajo con y epidemias. eso fue muy enriquecedor por muchos lados, porque por un lado tuvimos que aprender a acercarnos a la gente que realmente sabía del tema, con la humildad de decir, mirá, yo tengo esto acá, me parece a mí que podría ser útil. Y del otro lado también la humildad de decir, la verdad que sí, capaz que es útil, y empezar a trabajar juntos, gente con la que no nos conocíamos. Fue la verdad que muy interesante. Y surge ahí el valor del cruce de conocimientos, en definitiva, y del intercambio entre distintas áreas científicas en este caso, que es un poco lo que plantea este momento del panel, o mejor dicho, de nuestras mañanas de innovación en este 6º encuentro de ciudades inteligentes. El panel en curso, que ya tuvo una de las 3 exposiciones previstas, se titula Soluciones para la pandemia desde el enfoque académico. Y es tiempo de ver y de escuchar a Magdalena Camacho, que llega desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y va a presentar la herramienta predictiva de ventilación higiénica en invierno, desarrollada justamente por la facultad mencionada. Adelante, Magdalena. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros no trabajamos tampoco con pandemias ni epidemias, pero queríamos colaborar desde nuestra área, nuestra disciplina, a mejorar la calidad de vida, en definitiva, a partir de la calidad del aire de los espacios interiores, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar es una herramienta que está dentro de una línea de trabajo que se presentó nuestro equipo, que trabaja en el Departamento de Clima y Confort del Instituto de la Construcción de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, es un título demasiado largo. Bueno, que lo que se proponía era motivar e incentivar las buenas prácticas centradas en la calidad del aire interior, principalmente en viviendas, ¿no? Entendiendo que, bueno, con esto de la pandemia vamos a estuvimos mucho tiempo encerrados y tenemos que estar mucho tiempo capaz que guardados, sobre todo en invierno, ¿no? Si bien se fomentan las actividades al aire libre, entendemos importante entender cómo mejorar esa calidad en el interior y hacer una herramienta que pueda llegar como un público general, que no tenga que ser específico, técnico o entendido de un cierto tema para poder utilizarla en sus hogares. Entonces, como un poco de contexto, sabemos ya de por sí que las personas pasan entre un 80 y un 90% en lugares cerrados, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como decía recién, esto de la pandemia, a veces hasta un 100% hemos pasado, ¿no? En invierno esto se complica un poco más. Además, ¿qué pasa? Todo nuestro entorno, los materiales, las actividades,
también liberan contaminantes al ambiente y se estima que las personas, como dice ahí, sufren el 72% de la exposición de químicos cuando están en el interior de sus hogares. O sea, no solo la contaminación está cuando andamos en la calle por los ómnibus o vehículos en general o algunas otras emisiones, sino también en nuestro interior. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo entendemos eso en las personas? Lo que se llama el síndrome del edificio enfermo, que en realidad lo sufren las personas. Que son cuando sufren de síntomas de salud derivados de factores presentes en el ambiente del edificio. Que esto es producto de que están o muy cerrados o no se ventila bien, la hermeticidad últimamente, las últimas tecnologías, burletear las ventanas, sellar, todo lo que sea la entrada de aire. A su vez, le sumamos los materiales sintéticos, todo eso van liberando cierta cantidad de contaminantes al ambiente y nos deja expuestos, más vulnerables a distintos tipos de enfermedades. Capaz que no son muy graves, pero sí, por ejemplo, rinitis, alergias, pueden llegar a dolor de cabeza o más graves aún. Entonces se considera que un edificio tiene ese síndrome del edificio enfermo cuando al menos un 20% de sus ocupantes sufre alguna de esas problemas de salud y se alivian o se reducen o desaparecen cuando nos vamos del edificio o cuando no frecuentamos en él. Capaz que conocen algún caso y dicen, yo salgo del trabajo con un dolor de cabeza horrible. Pueden ser factores personales o algo de la calidad del aire que está sucediendo en ese espacio. Entonces, la pregunta es ¿por qué ventilar? Bueno, entonces nos vamos a detener en viviendas por ser algo que todos tenemos, en algunas, ¿no? distintas, pero todos compartimos alguna especie de vivienda. O frecuentamos. O frecuentamos, perfectamente, gracias. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces, en ese entorno que tenemos está compuesto por materiales, hay una cierta materialidad que tendrá su naturaleza, será artificial, será natural, tendrá distintos tipos de químicos. Tenemos un equipamiento, principalmente en invierno nos vamos a centrar en lo que es la calefacción, lo que es la combustión abierta, también es más contaminante, ¿no? Liberación de CO2, liberación de vapor de agua, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros, y las actividades que se producen al interior también están liberando ciertos poluentes en ese ambiente. Todo esto, entonces, hay distintos tipos de contaminantes. Hay físicos, químicos o biológicos que es presentes en este aire. Y algunos de estos contaminantes, bueno, los biológicos, si son microorganismos que afectan a nuestra salud, se van a entender como agentes patógenos. Y también están los contaminantes físicos, por ejemplo, la humedad relativa, ¿no? La generación de vapor de agua a partir de nuestras actividades, ya el hecho de respirar, yo estoy emitiendo vapor de agua. Y ni que hablar si tengo otras actividades que pueden incrementar ese vapor, por ejemplo, secar la ropa adentro, que muchas veces se realiza, bueno, la presencia de animales, o muchas plantas, todo eso está colaborando a tener una humedad relativa alta y todo eso afecta a la calidad del aire. Entonces, ¿qué es mantener la calidad del aire? Es eso, es que haya ocupantes que no expresen un grado de insatisfacción y que a su vez todos los contaminantes están dentro de un límite que sea aceptable y que no represente un riesgo significativo para la salud. ¿Cómo se expresa esa calidad de aire? Bueno, dependiendo de los objetivos, hay distintos métodos y puedo seleccionar distintos indicadores. Si yo me baso en las expresiones basadas solamente en la salud de los ocupantes, tomar unos indicadores, o puedo basarme en la calidad del aire percibida, lo que es la percepción. Capaz que es inocuo el aire, no me afecta la salud, pero siento que está pesado, que está algo. Y después hay otro método, que es el indirecto, que es basado en la tasa de ventilación. Nosotros, para esta herramienta predictiva, seleccionamos este caso, que en realidad es como el que tiene como más fácil su aplicación cuando es genérico y no conoces caso a caso qué es lo que está pasando. Entonces, el criterio seleccionado es la remoción de vapor de agua excedente en el ambiente. O sea, excedente porque hay un límite recomendado que va entre el 40 y el 60%. Más abajo tiene relación más a patologías, problemas de salud, y más alto también.
Además de que es un dato que se puede manejar más por tabla, así por códigos internacionales, que está tabulado, es algo que también afecta a la construcción en sí misma, a los materiales, ¿no? Un ambiente cargado de humedad es propenso también a generar condensaciones en los muros, y de ahí salen hongos, salen mohos, y eso también incrementa lo que son los contaminantes biológicos y otro agente patógeno más. Y ahí es más de nuestra área, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hacemos con un poco el nexo. Entonces, basados en este método indirecto, es que presentamos esta herramienta que es como de predicción de la ventilación. O sea, lo que queríamos lograr era que la gente pudiera tener disponible, a ver, bueno, con estas condiciones de tiempo actual, cuánto tengo que abrir mi ventana, un mínimo o no, para lograr una determinada calidad de aire. Ni que hablar que, bueno, en realidad habría que ventilar siempre, pero no es tan fácil a veces cuando estamos hablando en invierno y es cuando nos queremos concentrar, ¿no? Porque en verano abrís ventana y, bueno, ya está. Por ejemplo, a partir de hoy que se dice que vamos a estar en medio de una ola de frío en el sur del país, por 3 días. Ahí está. Entonces, bueno, entender que si somos muchos encerrados en un lugar, empieza a estar ese aire más contaminado, más pesado, bueno, por lo menos entender cuánto tengo que abrir esa ventana. La herramienta se presenta como una planilla de cálculo con Google Sheets. Y todavía estamos en una versión beta, lo quiero aclarar porque estamos trabajando con el departamento de informática de facultad a ver si podemos lograr hacer una web que sea una difusión más amigable. Entonces, lo que se le pide es, tenemos ahí, no sé si, bueno, ven, hay una entrada de datos en esa planilla y después ponemos los resultados. En la planilla, en realidad, lo que se intenta es, primero, comprender dónde está ubicada la persona que está utilizando la planilla, o sea, la vivienda, los datos de la localización de esa vivienda. Después lo que vamos a trabajar es, bueno, está este lugar, con esto vamos a vincularlo con las predicciones de viento de ese lugar, entender cómo son las dimensiones del local a ventilar, entonces tenemos las profundidades, el tamaño de las aberturas, eso viene más abajo, bueno. Y la carga de ocupación del local. Eso es importante para estimar, como hablábamos hoy, de la producción de vapor de agua. Con todos esos datos, entonces podemos tener una idea de cuánto se necesitaría ventilar. Lo que hace, para si quieren extender un poquito más la planilla, no sabía muy bien hasta dónde profundizar, cómo era bien el panel, pero capaz que algunos colegas les interesa. Levanta de una página web el dato de la ventilación, del dato de la velocidad del viento. La dirección, en realidad, por ahora no nos afecta tanto porque estamos estimando una ventilación que se llama unilateral, o sea, que entra por una sola abertura al local. Entendiendo que, si bien a veces podemos tener dos aberturas distintas, bueno, a nivel de desarrollo de fórmulas es más sencillo entender que entre por un solo lado, entonces nos liberamos de la variable dirección del viento, si no tendremos ya que preguntarle hacia dónde orienta la ventana, bueno, y empieza a ser más compleja la herramienta. Y entendiendo también que una de las recomendaciones entonces, de ventilación de la COVID es ventilar los locales de a uno. Cosa de que si hay algún infectado o algo, está el COVID dentro de esa vivienda, no distribuirlo por el resto de la vivienda. Entonces, bueno, se considera una sola abertura. Bueno, con todos esos datos, entonces, podemos estimar la carga de vapor y las necesidades. Y cuál es la ventilación máxima que admite ese local. Por eso también el tamaño de la abertura. Luego, ¿qué pasa? Entonces, con todos estos datos, nosotros vamos a calcular, o sea, la planilla calcula cuál es el caudal de aire a renovar, lo que le llamamos ventilación higiénica. Y ahí, ¿cuánto es que tenemos que renovar? Bueno, ahí hay distintas bibliografías, ¿no? Hay distintas, no por medio teorías, pero sí métodos basados en distintas índices. Nosotros hay un método que es la remoción de vapor de agua, desarrollado por Facultad de Arquitectura, es un método adaptado de un código inglés. Y después está el método del Código Técnico de la Edificación de España, que basa la ventilación en los niveles de CO2.
Y en función de todo eso nosotros vamos a tomar el más exigente, porque entendimos que si bien nos interesa la remoción de vapor de agua, si tenemos un código que nos dice que tenemos que ventilar más para tener mejor calidad por esto anhídrido carbónico, tomamos el más exigente. Luego se calcula cuánto es que ingresa a la habitación por las ventanas cerradas. O sea, las ventanas cerradas no son herméticas del todo, sino que se infiltra aire, ¿no? Se llaman infiltraciones. Y siempre se está removiendo, siempre hay un poco de ingreso de aire por esas aberturas. Entonces también se calcula eso para saber en realidad, entonces si con ventana cerrada capaz que ya estoy satisfaciendo mis necesidades y no tengo que abrir y retirar calor, ¿no? Perder calor, ahora que estamos esto que decimos en invierno, o si no, cuánto tenemos que abrir. Con estas dos comparaciones, nos quedamos con las más exigentes, ni que hablar, y que si corresponde, bueno, decimos cuánto debes de abrir tu ventana. ¿Cómo sabemos cuánto? Bueno, cuando se pidió las dimensiones de la ventana, en realidad se estima la altura, bueno, de un despegue te dice, te vas a abrir 3 centímetros, 4 centímetros, y ese es el resultado que da nuestra planilla. Se acompaña también con un mensaje que se desprende también de ese pronóstico del tiempo, de si está muy frío, cuidado que va a estar muy frío, cuidado que hay probabilidad de tormentas, o aprovechar que está el tiempo lindo, como para hacerlo también más accesible y más amigable a todos los usuarios. Y bueno, en eso estamos trabajando. En este momento quisiéramos ampliar un poco la aplicación, también en este momento está solo para ventanas corredizas, ¿no? Esas son así. Queríamos ampliar también para cuando son las que se abren, las de hoja, que en realidad hay también una teoría de cuánto abrís, porque es fácil decirte yo en una corrediza abrí 5 centímetros, pero si tenés que abrir la hoja 5 centímetros, ¿qué se entiende por 5 centímetros? Bueno, son pequeños ajustes, si es en grado, si es en porcentaje, si es en poquito o mucho, si es cualitativo. Y también la otra es estimar cuánto es el tiempo mínimo, porque ahora en realidad te decimos, abrí, la herramienta te predice por 16 horas cómo es que va a estar, pero en realidad estaría bueno también ajustarle un tiempo mínimo. Son elementos en los que estamos trabajando. Ni que hablar también para relacionarlo con lo que es la pérdida de calor, no generar una pérdida de calor excesiva. Y bueno, en cuanto a la presentación, estamos en eso de, ojalá en breve ya tener una web donde se acceda directamente y no en este momento que es como una transferencia de páginas, de planillas de websheet, pero bueno, se puede también distribuir. No hay una fecha establecida, pero me quedo con eso de en breve. Sí, estamos con todas las pilas puestas. Gracias, Magdalena. Y bueno, supongo que a través de la Facultad de Arquitectura hay vías de contacto para quien quiera informarse, pero sí, si llega a haber alguna otra ruta específica de contacto, podemos compartirla acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, supongo que me dijeron que se puede poner como al pie del video que queda, o mismo si a alguien le interesa también colaborar, es una herramienta abierta, de datos abiertos, justamente colaborativa, porque si alguien te encuentra alguna mejora, algo nos gustaría que nos los haga saber también, porque como decimos, somos arquitectos, queremos colaborar desde esto, pero la informática y la programación a veces escasea un poco por gasa. Gracias, Magdalena. Nos queda una exposición en este segundo panel de nuestras mañanas de innovación, y es la de Gabriel Budiño, de la Facultad de Ciencias Económicas, que disertará sobre la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. Gabriel, bienvenido al turno, en realidad ya nos saludamos antes. Exacto. Muchas gracias, Martín. En realidad, nosotros en Ciencias Económicas trabajamos directamente con personas, digamos, ¿no? A veces Ciencias Económicas tiene como una tradición de que la gente lo asocia con matemáticas y en realidad es una facultad del área social, es decir, nos interesan mucho más las personas que los cálculos numéricos a veces que hay atrás. Pero obviamente en nuestras sociedades y en nuestras organizaciones el peso de la tecnología ha sido muy importante y por lo tanto también tenemos un abordaje vinculado a los sistemas de información y ahí también aparecen estos cruces que mencionábamos y que hoy aparecen en nuestras charlas también como mucho dentro de la universidad, buscando sinergias y buscando aprendizajes en común. Entonces, en particular, cuando abordábamos el tema
de ciudadanía, cuando abordamos el tema de incorporación de tecnología para gestionar ese relacionamiento, nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos hoy para estar cerca de la ciudadanía? ¿Cómo hacemos para escuchar y responder de manera uniforme? ¿Cómo hacemos para lograr una participación activa? Y estas preguntas las charlábamos justo hace poco menos de un mes con un conjunto de funcionarios y funcionarias de la Intendencia de Montevideo, que estaban haciendo una formación en nuestra facultad, y charlamos acerca de esto, de cómo lograr hacer efectivo esto en contextos donde la numerosidad es muy grande, ¿no? Es decir, siempre los gobiernos locales tuvieron una dimensión de cercanía, de conocimiento, de trato directo con la población, que históricamente eran pocas áreas de acción. Si pensamos cómo era un gobierno local, un gobierno departamental hace algunos años atrás, eso estaba como muy acotado a muy pocas funcionalidades o servicios. Y hoy obviamente estamos en situaciones de ciudades grandes, donde obviamente la burocracia y el énfasis en la reducción de costos es importante, donde hay múltiples objetivos, donde hay diversas áreas que trabajan en conjunto y por lo tanto hay grandes dilemas que tenemos que afrontar desde la gestión en cómo hacer para compatibilizar aquellos objetivos iniciales de trato directo, yo diría de gobernante de mucha cercanía, muy parecido al almacenero de barrio, que conocía, digamos, a sus clientes. Bueno, lo mismo un gobernante que conocía a su ciudadano, conocía a los barrios, que estaba cerca de los problemas. ¿Cómo hacemos para llevarlo a las grandes dimensiones sin aumentar costos? ¿Cómo hacemos para mantener una atención individualizada cuando tenemos ese número tan grande? ¿Y cómo hacemos para que la participación sea efectiva? En estas últimas elecciones apareció un partido político planteando acciones mucho más directas de participación ciudadana al momento de decidir, menos democracia representativa y más directa, pero eso tampoco es nada sencillo por más que incorporemos tecnología. Entonces, la tecnología obviamente nos puede ayudar a personalizar, y ahora vamos a charlar un poco de eso, pero en particular hay un tipo de sistemas que viene del mundo comercial, donde la C es de customer, es de cliente, que son sistemas que permiten gestionar el relacionamiento con esos clientes, pero que también es válido cuando hablamos de gestión del relacionamiento con ciudadanía, ¿no? Y eso implica también entender un concepto importante que es que no es que el ciudadano se relacione con la intendencia, sino que el ciudadano se relaciona con funcionarios que actúan en nombre de esa intendencia. Entonces, hay un planteo de cómo hacer para que esos contactos que son personales se conviertan en un contacto institucional y que permita un aprendizaje también de las organizaciones. Entonces, está claro que el software ayuda mucho para eso y la pregunta que siempre nos hacemos desde las áreas de las ciencias sociales es si alcanza con un software, ¿no? ¿Alcanza con comprar un software de gestión de relacionamiento con la ciudadanía para resolver todos estos problemas? Y bueno, y seguramente la respuesta sea que no, ¿no? Es decir, generalmente nos gusta definir estos sistemas de manejo de relaciones con ciudadanía como la administración de todas las interacciones con los ciudadanos, combinando 4 elementos, ¿sí? Que son estrategia, procesos, tecnología y personas. Es decir, no alcanza con solo poner un software, sino que necesitamos tener objetivos estratégicos, una visión de cómo queremos relacionarnos, qué es prioritario para nosotros, qué es prioritario para los ciudadanos, cómo es que queremos que esa participación se haga realidad. Y después también una definición de procesos, es decir, cómo vamos a hacer en la práctica eso, cómo vamos a diseñar las comunicaciones dentro de la organización y cómo van a ser esos vínculos con los ciudadanos y las ciudadanas para que esto sea real. Y obviamente, como hablamos de relacionamiento, esto sustancialmente es personas, es decir, no es suficiente pensar en que tenemos que actuar en tecnología, procesos y estrategias, sino que tenemos temas de formación, temas de cambio cultural, de gestión del cambio, que tienen que ver también con las personas. Obviamente el objetivo es lo que habíamos planteado, servir, expandir las relaciones para desarrollar participación ciudadana, pero hacerlo también de manera eficiente para la organización. Entonces, en este encuentro que hablamos de transformación digital y de cómo transformar los gobiernos, cómo transformar también la gestión pública, es importante entender de que si bien las asociaciones con la tecnología, lo cual es imprescindible para el manejo de importantes volúmenes de datos, están estos otros 3 elementos que tienen que ver con el involucramiento de esas personas que interactúan, que tienen que ver con la reformulación de procesos y que tienen que ver con esta visión estratégica, ¿no? Entonces,
tanto en el mundo privado como en el mundo de gobierno, este tipo de sistemas suelen fallar no tanto por el software, sino por esos otros componentes, ¿no? De pensar de que esto es poner un software y alcanza, o pensar de que no se necesita una visión estratégica, etcétera, etcétera. Entonces no quiero profundizar demasiado en esos elementos porque venimos charlándolos en este caso por ese lado. Entonces, en ese contexto y obviamente enfatizado en el contexto de la pandemia, aparece la idea de, bueno, ¿cómo hacer para lograr esto efectivamente? ¿Cómo hacer para hacerlo bien? ¿Cómo hacer para llegar? En términos de que se nos cambian mucho las reglas de juego, como pasó muy rápidamente con la pandemia, ¿cómo hacemos desde las organizaciones para adaptarnos a esto? Y seguramente la clave tenga que ver con escuchar, ¿sí? Que eso es algo que quizás hacemos poco, digamos, ¿no? Es decir, estar atentos a lo que nos dicen nuestros ciudadanos, ¿sí? Y eso implica, obviamente, un enfoque que se centre en la relación como una actividad de aprendizaje, es decir, que cada interacción no sea una molestia del ciudadano o la ciudadana que se viene a quejar a un mostrador por un servicio que no está brindado, sino como una oportunidad de aprender acerca de cuáles son esos problemas, ¿no? Aprender acerca de esos comportamientos. Eso nos permitiría conocer y tener información valiosa sobre cómo funcionan, cómo piensan cada uno de nuestros ciudadanos, y obviamente eso nos debería permitir pasar a un nivel siguiente, que es el de darle satisfacción a esos ciudadanos en cuanto a servicios, en cuanto a la posibilidad de ser escuchados y participar en forma activa con mínimos costos, porque está claro que hay que además tener ese concepto de eficiencia permanentemente referenciado. Eso también nos hace pensar, y más en épocas de restricciones de movimiento y de pandemia, en la necesidad de escuchar al ciudadano por los multicanales donde puede relacionarse, ¿no? Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas pueden acercarse a una oficina a plantear un problema, pueden plantear una idea a través de, por ejemplo, un centro comunal zonal, pero también puede ser que el ciudadano no nos diga las cosas en forma directa, ¿sí? Eso pasa mucho con temas de redes sociales, ¿no? Es decir, que el ciudadano a veces opina de un tema sin necesariamente estar planteándolo en forma expresa, digamos, hacia el gobernante o hacia el gestor público. Entonces, hay un trabajo ahí importante que tiene que ver con CRM, que generalmente se le ha llamado social CRM, como agregarle una capa de medios sociales, que tiene que ver con una escucha activa, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo Internet fue un centro de poder de quienes tenían capacidad de emitir contenidos, ¿no? Es decir, no cualquiera podía tener un sitio web y por lo tanto tener un sitio web era comunicacional unidireccional, es decir, yo tengo la información, ustedes accedan a ello, y eso fueron las primeras páginas incluso de los gobiernos locales, ¿no? Es decir, un sitio donde encontrar información que yo como institución compartía a los demás. Emisión y recepción bien marcadas, digamos. Por supuesto. Después eso empezó a transformarse en algo más interactivo, la posibilidad de recibir, no sé, desde un formulario web una queja, una sugerencia, pero hoy estamos en una etapa donde los ciudadanos hablan entre sí. Y a lo mejor en esa escucha activa de lo que hablan los ciudadanos entre sí, podemos empezar a encontrar oportunidades de acción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes sociales, generalmente nos gusta hablar de tres perspectivas, digamos. Una que tiene que ver con la integración de nuevos canales, es decir, que si hay una queja en Twitter, la tratemos de la igual manera que si la recibiéramos personalmente o por un correo electrónico. Otra dimensión que es la de reputación online, de saber qué se dice en los medios, qué se dice en la comunidad online acerca de la institución y de los servicios que prestamos. Y una dimensión que obviamente ahí en el diagrama yo la marcaba como de mayor tamaño, porque es la que me parece donde hay que poner mayor énfasis, que es entender que también en el mundo web existen comunidades que le llamaríamos comunidades virtuales, donde esas comunidades hay que saber gestionarlas, que no implica simplemente responder problemas, sino que implica esa escucha activa que decíamos, y que también implica entender qué une a esa comunidad para saber cómo participar en cada una de ellas. Y no nos referimos a que haya una única comunidad de Twitter o una única comunidad en Instagram, sino que nos referimos a encontrar cómo se vinculan los actores que participan en esas distintas redes sociales, generando sus propias comunidades. Es un poco lo que decía Javier, cuando analizamos poblaciones no podemos pensar de que quien vive en Montevideo trabaja en Montevideo y no se mueve del barrio donde dice el censo que estuvo. Es decir, nos vinculamos y nos relacionamos de maneras específicas y particulares. Entonces, mi reflexión final sobre ese tema es
Nosotros tenemos que pensar en incorporar tecnología, sin dudas, pero eso no pasa como la solución a todos nuestros problemas. Es decir, precisamos tomar una decisión muy clara de cómo vamos a abordar esa transformación digital. La transformación digital no es simplemente poner software o estar en internet o estar en redes sociales. La transformación digital implica necesariamente repensarnos en cómo hacemos las cosas, ¿no? Repensar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que queremos hacer. Es decir, un modelo de relacionamiento con la ciudadanía no es solo un software de gestión de reclamos. Un modelo de gestión del relacionamiento implica entender cómo queremos que participe activamente cada ciudadano, cada ciudadana, conocerlo y poder dar satisfacción a las necesidades que obviamente son muy variadas y muy diferentes. Hay una realidad que es que nosotros tenemos que buscar cuál es la herramienta adecuada para el nivel de madurez también de la organización, ¿no? Y no pensar que podemos poner la tecnología como motor único del cambio, ¿no? Es decir, los cambios van también por otros lados, van por qué queremos hacer, qué participación le queremos dar a los ciudadanos y las ciudadanas y cómo nos pensamos de nuestros procesos. Y acá yo hago una reflexión que nos compromete también, yo creo, institucionalmente, es que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que cuando nos cambia un poco el escenario, nos cuesta pensar en el otro, ¿sí? Y el ejemplo que yo voy a poner tiene que ver el trabajo que están haciendo en esta transmisión dos compañeras haciendo la traducción en lengua de señas, ¿no? Es decir, cuando nosotros armamos presentaciones, las armamos pensando en el método tradicional, ¿no? De que va a haber una pantalla, de que esa pantalla tiene unas ciertas dimensiones, o cuadrada o rectangular, y que ahí va a estar nuestro contenido. Y cuando estamos trabajando en una plataforma nueva, como puede ser esta, nos olvidamos que en la pantalla y en la transmisión va a haber un cuadro donde va a haber una persona, en este caso una de las dos compañías que están haciendo la traducción, que nos va a ocupar parte de esa pantalla. Y sin embargo, en todas las presentaciones que hicimos nosotros, y estoy seguro que va a pasar en todas las otras presentaciones que hagan cualquiera de los otros expositores, nos comemos ese pequeño detalle. Y eso tiene que ver con entender que no solo soy yo el que tengo algo para comunicar, sino que hay otras cosas que pasan del entorno que implican cambiar nuestras herramientas, cambiar nuestros procesos, ¿no? Es decir, a todos nosotros que trabajamos en la academia estamos acostumbrados a hablar y exponer en público, y en estos días de mucha enseñanza online nos hizo repensar mucho y entender de que nuestro estudiante puede estar activo o no, y es lógico que así sea porque está en su casa y en un contexto que no es el mismo del aula, y por lo tanto nuestras prácticas tienen que cambiar. Entonces, si escuchamos, si estamos más atentos, si generamos ese diálogo que nos genere conocimiento, vamos a poder hacer una transformación digital que no sea solo incorporar software. Muchas gracias, Gabriel. Por favor. Por lo pronto recordemos cuando concurramos a este tipo de actividades que si hay un PowerPoint para pasar abajo a la derecha, capaz que conviene dejar espacio. Las ciencias sociales plantaron su bandera acá. No sé si Javier tiene algún comentario para hacer del otro lado. No, sobre eso completamente, ni lo había pensado realmente. Magdalena. Muy interesante, la verdad. Sí, por pasar, tener esa idea de que también no solo nosotros estamos comunicando y pasan cosas, como dijiste vos, cuando uno larga una idea, ¿no? Quiere expresar algo, siempre pasan cosas. Sí, las instituciones grandes, los gobiernos, las universidades, a veces cometemos muchas veces eso de centrar nuestra comunicación en base a nosotros y no hay quien escucha. En la universidad, al ampliar, digamos, la población que recibimos, tenemos que hacer como un esfuerzo grande de entender quién es nuestro receptor, digamos, ¿no? Es decir, a dónde vamos. Y eso es importante, sin duda. Y tiene que ver también con la tarea de la comunicación que desarrollamos quienes trabajamos en los medios o en este tipo de actividades. Gracias por la presencia a los tres y bueno, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, gracias. Así cerramos el segundo de los 3 paneles previstos para esta mañana, primera mañana de innovación en este 6º encuentro de ciudades inteligentes. Hacemos ahora una breve pausa porque todavía está pendiente el tercer y último panel de esta mañana que tiene como título Analítica de datos. Ese nuestro adelanto, ya lo compartimos.